Bienvenidos a bordo. Pero antes de nada, le voy a pedir al director que me suspenda la canción, el fado, porque vamos a escuchar otra canción y la vamos a ver. Por favor, director. También felicitar al Ministerio de Interior por haber hecho esta elección en tiempo récord. Y nos va a permitir... Bueno, cortalo, decirlo. En realidad les pasé esto porque es la canción lo que nos interesa, no la presentación, el festejo del presidente, sino la canción. La canción, cuando entró Macri, es una canción de homenaje a Marcelo Tinelli. Y dice Marcelo. Yo no quiero ni imaginar si hay sociedades secretas, simpatías particulares, pero para que no tengamos dudas, le voy a pedir al director que me recuerde el momento exacto en que le cantan la canción a Marcelo, le dicen de lo que se trata y además se agrega un aditamento, que es que la canción fue escrita por el hijo del diputado Eduardo Amadeo. Véanlo completo para que ustedes asocien un fenómeno mediático con un fenómeno político. Y me encanta, Lali, que el tema musical del programa lo haga Benca, que lo haga Benca, me encanta. Decías al oído, dame todo tu amor. Temón, para vos especialmente pues. Gracias, muchas gracias. Gracias por estar hoy, Lali, en serio. Bueno, ustedes vieron esta curiosidad en esta suerte de festejo de cumpleaños que tuvo el presidente y toda la grey de Cambiemos, que yo diría que debieron haber festejado mucho más. ¿Por qué debieron haber festejado mucho más? Porque no sabemos cómo va a ser el cumpleaños del año próximo. Si no supimos o no sabíamos qué estaba pasando hace 2 meses, donde los resultados de las PASO en algún sentido fueron tan diferentes a los que conocimos ayer, uno tiene que pensar que la volatilidad de la voluntad de los votantes cambia muy rápido, como debiera cambiar las hojas que yo estoy leyendo si fueran más atentos mis colaboradores. Pero claro, quedaron seguramente entusiasmados con la canción de homenaje a Marcelo Tinelli, que de paso se la pusieron de homenaje a Mauricio Macri. Se inicia ahora una suerte de debate vinculado a una de las protagonistas de la elección de ayer, que fue la expresidente, la señora de Kirchner, para saber si ella tiene capacidad de resucitar, de tener una resurrección política, cuando en verdad, hace 2 meses en las PASO, cuando ganó, todo el mundo estaba convencido que había perdido. Acá tuvo una doble derrota, la de los números y lo que ya la gente estaba convencido que había ocurrido, que era su declive. A ella la acompañan varios dirigentes y en lo de ayer ustedes saben que ha habido episodios muy particulares. Por ejemplo, a Sergio Massa ya se le apagaron los sueños, las fantasías, la utopía de ser candidato presidencial en el 2019. Perdió hasta en su reducto, en Tigre. Perdió en la vecindad, en San Fernando, con un hombre que también era de él. Perdió también el gobernador de Salta, Urtubey. Para algunos estaban los cálculos, para otros no. Pero lo cierto era que esa figura que iba a encabezar al peronismo nueva, no tan nueva, pero en última instancia con aspecto juvenil, se desmoronó en su propio territorio. En cambio tuvimos situaciones anómalas. Por ejemplo, cómo los hermanos Rodríguez A dieron vuelta un resultado en San Luis. Creo que alrededor de 30 puntos en 2 meses lo dieron vuelta.
lo que estaba en contra se lo pusieron a favor. Algunos groseros dicen que los Rodríguez A abrieron el monedero. Rodríguez A dice, sin negarlo, que lo que ha hecho es una campaña feroz, inclusive para su propia situación personal, en la cual dormía nada más que 3 o 4 horas por día. Para lo que el ejercicio laboral de un político, que eso ocurra nada más que en menos de 2 meses, la verdad que no es tanta exigencia. Aún así, los Rodríguez A quedaron en buena posición para San Luis, pero no tienen, digamos, demasiada alternativa para el futuro tampoco en el peronismo. Porque ya son gente grande. Y, como ustedes saben, acá ha triunfado la generación del cambio que pregona el presidente Macri y que repite todo el mundo del oficialismo con enorme enjundia y que de un modo u otro va a acompañar este nuevo proceso que se viene. Hay, sin embargo, 2 situaciones que yo quiero plantear. El gobierno empieza desde hoy una acción, prometió, sobre varios frentes. En términos militares, no conviene abrir demasiados frentes. Pero bueno, el gobierno dice que va por la reforma previsional, por la reforma laboral, la reforma impositiva, que seguramente va a hacer cambios dentro de su propio cuerpo, a pesar de que el triunfo ha tapado muchos de los errores que cometió el gobierno. Y yo diría que algunos ministros, como Frigerio, zafó. Más zafó, me parece, la señora Patricia Bullrich, quien llegó en algún momento de la anterior semana, antes de la aparición del cuerpo de Sergio Maldonado, de Santiago Maldonado, a presentarle la renuncia. Y tiene un notorio conflicto con 3 de las figuras que acompañan a Macri en su ejercicio de gobierno, aunque hay otras 3 que son más importantes, que están, digamos, no en la oscuridad, pero en otro horario. Cuando digo las 3 que acompañan a Macri en el gobierno, me refiero a la señora Vidal, al jefe de gabinete, Marcos Peña, y al jefe de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. Hasta ahí estamos. Viene también la designación de embajadores, viene también ver de qué modo van a resolver el problema de la inflación, que hasta ahora viene un fracaso, porque insisten con que es la mitad de la inflación de la que fue el año pasado, pero les recuerdo que la del año pasado era la inflación del gobierno Macri. Y este año nos prometieron que iba a ser mucho menor, nos prometieron hace poco que el último trimestre iba a ser de 1, ya no es de 1, y por último el Banco Central hasta emitió un comunicado diciendo que en el último mes iba a ser de 1. Me parece que no va a ser de 1. También va a haber que tomar en cuenta si la sensación colectiva de que Macri ha ganado y que tiene la mayoría absoluta no es tan efectiva en el Congreso de la Nación, la aparición de algunos decretos de necesidad y urgencia que sí tal vez puedan ser revalidados en el Parlamento. Me voy a detener aquí porque todo este tema electoral lo vamos a conversar con 2 personas que no son de habitualidad en la televisión, pero que tienen características personales muy interesantes para que ustedes descubran un mundo que no es común hoy en la Argentina. El de la gente que acierta con su trabajo. Por ejemplo, tenemos invitado al señor Facundo Nejamsky, que acertó hasta en las comas la elección de las PASO de hace 2 meses y pico, y que también acertó en esta elección. Y tenemos acompañando a Nejamsky a un politicólogo, a un profesor, un docente de la Universidad de San Andrés, que también tiene una consultora, que se llama Diego Reynoso, y que nos va a explicar algunos de estos fenómenos también él sobre
Bueno, la vigencia de los partidos, la hegemonía del presidente Macri que se insinúa y empieza, y después otra cuestión que a mí me parece fundamental, que quizá ellos no la puedan develar. ¿Para qué necesitaban a Elisa Carrió en la capital federal si podían ganar con un fantasma en la provincia de Buenos Aires? Como ganaron con un fantasma como es Esteban Bullrich. Es una pregunta, un interrogante que a mí me gustaría dilucidar. Tenemos otros dos invitados, por separados, porque hay uno que nos va a contar el interior de lo que es la elección en la provincia de Buenos Aires, el mundo bonaerense donde se definió la cuestión política de la Argentina, en esta elección que fue una gran elección para los mercados, justamente porque en la provincia de Buenos Aires Macri y María Eugenia Vidal dieron vuelta lo que había ocurrido en los PASO. Esto es, derrotaron a Cristina de Kirchner. Creo que Cristina de Kirchner todavía no se dio cuenta que la derrotaron, pero eso es otra cuestión. Lo cierto es que Cambiemos hoy preside, como habíamos anunciado hace tiempo, las 5 provincias más importantes de la Argentina. Fundamentalmente dieron vuelta Buenos Aires y dieron vuelta Santa Fe. Vamos a hablar con este hombre periodista, que además en una época fue compañero mío, quizá uno de los mayores conocedores del mundo bonaerense, de los intendentes, de los intereses de los intendentes y de lo que quieren hacer los intendentes. Se llama Pablo Ibáñez. Y por último, por intermedio, todavía no sé, vamos a tirar una moneda al aire para ver quién nos acompaña antes, va a estar un abogado, Alejandro Fargosi, un ex miembro del Consejo de la Magistratura. Porque les tengo que contar yo a ustedes que esta semana, casi seguro, Julio De Vido va a salir del Congreso de la Nación con casco y chaleco protector y directamente a un penal. No, ¿verdad? Ustedes lo saben. Él nos va a explicar, si puede, la razón por la cual De Vido va a atravesar esta circunstancia y se va a integrar a ese lote de exfuncionarios cristinistas que están en prisión. Y nos va a decir, quizá, quiénes son los otros candidatos a seguir esta carrera, que a mi juicio es el antecedente para una presa mayor el año próximo. Más, me animo a darles la fecha, junio del año próximo. Ustedes saben quién es la presa. En un minuto empezamos con los 2 especialistas, el encuestador y el politicólogo, Nejamsky y Reynoso. Me acabo de enterar ahora que el señor Reynoso ha sido profesor del señor Nejamsky. Ahora se tratan como si fueran colegas, pero en lugar de estas minucias... Pero siempre la autoridad la tiene él, ¿eh? Eso no se pierde nunca. Bueno, veremos acá quién habla primero. La verdad que para mucha gente esta elección ha sido una sorpresa, no tanto porque no supiera lo que iba a ocurrir, porque todo el mundo venía medianamente empapado, sino porque se ha modificado bastante el cuadro con relación a las PASO. En ese aspecto hay 2 cuestiones, una elemental, el anabólico que le da a Mauricio Macri esto, me parece, pero también saber qué es lo que pasó para que viniera esta suerte de hinchazón amarilla, ¿no? Sí, yo una primera cuestión, me parece que la inclusión de las PASO genera un efecto doble vuelta a la francesa. Entonces, el primer resultado electoral de agosto generó una especie de, los americanos llaman honeymoon, ¿no? De luna de miel con el gobierno, de ganador, y ahí viene un efecto tracción que en octubre se materializó. Alcanzó en algunas provincias para revertir resultados y en otras también el peronismo logró revertir algunos, pero son en donde, digamos, el padrón electoral es más pequeño, ¿no? Como San Luis, Chubut, La Rioja. Sí, pero el origen de la fiebre, ¿cuál es? Que venía un ganador. Sí, el origen de la fiebre venía un ganador, además creo que también las otras opciones de la oposición perdieron peso específico desde el punto de vista de sus electores, ¿no? El caso de Massa en provincia de Buenos Aires es clarísimo, pierde entre 4 y 5 puntos que son traccionados, no sé si directamente, pero una buena proporción de ese electorado es traccionado por la alternativa. Pero yo le agrego un elemento a lo que dice Diego, que es complementario, que es la presencia de Cristina Kirchner en la elección. El rechazo. Claro, Cristina Kirchner con sus
techos y sus pisos, es decir, al ser era la candidata más potente que podía ofrecer el peronismo en la provincia de Buenos Aires, pero al mismo tiempo eso le daba una dimensión nacional a esa elección, casi en términos plebiscitarios, que convierte esa especie, a la elección general en una segunda vuelta de las PASO, es decir, que potencia el efecto polarización que ya existe en la sociedad y entonces genera, que con mayor facilidad haya un corrimiento de votos de las otras fuerzas políticas hacia la fuerza que menos rechazo genera. En este caso Cambiemos, con una candidatura, con un candidato soft, poco atractivo y con la figura de María Eugenia Vidal, que hoy es la figura más potente que tiene, yo diría, casi la política argentina, pero sin duda la política de la provincia de Buenos Aires. De cualquier modo, la hegemonía ha pasado a tenerla, ha tomado una distancia, se agarró un globo amarillo para él solo, Macri. Sí, bueno, ahora tiene, ha convalidado lo que en 2015 había ganado en la tercera vuelta. Sí, pero estaba caminando como en una ciénaga. Tuvo un año que empezó, no sé si vos compartís, febrero y marzo fueron los peores momentos del gobierno, incluso en la opinión pública, ¿no? La satisfacción caía, la aprobación caía. Por primera vez en la encuesta nosotros de la universidad teníamos la desaprobación superando la aprobación del gobierno, desde que había asumido. Había arrancado en 76 en enero y ahí estaba en 46, 45 en el mes de febrero de este año. Pero perdón, ese tipo de manifestaciones a veces no tienen nada que ver con el hecho de votar, porque por ejemplo, si uno habla con la gente del campo está en contra de cuestiones, si bien les ha dado más elementos que lo que dio el gobierno anterior, están muy quejosos, no solo por el tipo de cambio, sino por las inundaciones, en fin, determinadas, no vamos a traer a alguien pero ¿a quién van a votar? Claro, pero ahí está el efecto que señalaba. Me parece que ante la alternativa, esta elección 2017 volvió a ser una elección de evaluación no de esta gestión, sino del gobierno anterior. Bueno, entonces ahora ese fue el problema. Sí. Entonces, como un doble plebiscito. Sí. A ver, Diego nos enseñaba, porque esto se discute mucho en la facultad, las elecciones en general son un plebiscito sobre la gestión del gobierno. En general, se vota a favor o en contra del gobierno. Sobre todo la de medio término. Claro, sobre todo la de medio término. Y acá hay un doble plebiscito. Vos votabas en la provincia de Buenos Aires a favor o en contra del gobierno y votabas a favor o en contra del gobierno anterior. Y eso le dio a la elección una dimensión totalmente distinta. Y la gente eligió renovar las expectativas con el gobierno actual. Y decir, lo que dijimos en el 2015 lo ratificamos ahora. Hay un ciclo político que terminó y se inicia uno nuevo. Eso no quiere decir que el nuevo haya cumplido todas las expectativas. De todas maneras hay que decir, sacó 37,5% de los votos, Cristina. Claro, por eso digo. Pero hay más de un tercio del electorado que todavía le sigue dando, el respaldo. Y seguimos hablando de la provincia de Buenos Aires. Sí, provincia de Buenos Aires. Ahora, el dato más interesante, por lo menos que a mí me registro, es que yo no sé si se termina un ciclo, si se va al tacho el peronismo, si va a resurgir, si ella va a tener un fenómeno de resurrección. Todo eso, lo que sí creo que se ha cerrado es que ya el gobierno, Macri, no puede hacerle más oposición a Cristina. Claro, bueno, sí, ahora tiene que gobernar sin la excusa del gobierno anterior. Claro. Debería. Perdón, No, yo creo debería. Lo que pasa es que, ¿pueden decir lo contrario? Debería pasar eso. Lo que pasa es que va a depender de cómo gravite el factor Cristina y cómo maneje la comunicación el gobierno, si las cosas van bien o mal, ¿no? Me imagino que si las cosas son más o menos refractarias, traerá a Cristina al campo de juego y volverá a tratar de hacerle comparar al electorado, es ellos o nosotros. Ahora el gobierno tiene todos los recursos para iniciar un ciclo político exitoso, como fue, no sé, el menemismo en los 90, el kirchnerismo en los 2000. Sí, un ciclo exitoso. Bueno, las sociedades empujan a eso. Y quieren se enamoran de la... Ciclos largos. Ocurrió con los militares también. Ciclos largos. Después te lo facturan. Ciclos largos, estabilidad económica, un crecimiento económico, una época de bonanza. Eso es lo que la sociedad está demandando y lo que quiera. Hay que ver si el gobierno puede hacer eso, probablemente el kirchnerismo se vaya apagando como elemento polarizante. Ahora, si el gobierno ve dificultades, por ejemplo, para encontrar un ciclo de crecimiento económico sostenido, de crecimiento económico, digamos, a la medida de las expectativas de la sociedad, probablemente
digamos, en términos comunicacionales, potencie la polarización de nuevo con el kirchnerismo, que como bien decía Diego, va a seguir existiendo porque Cristina sacó el 37% de los votos de la provincia de Buenos Aires, la líder peronista más votada. Y para la política de la oposición con más votos. Está bien, ahora, ella se ha manifestado, y ustedes disculpen, leyendo lo que ella declaró, como una persona que quiere ir a un nuevo balotaje a perder. Parecería. Porque ella dijo, represento no la totalidad de la oposición. Esto es, mantiene a la oposición dividida para que gane Macri. Ese sería el efecto. Yo creo que lo que ella quería plantear... es lo que dijo. No, está bien, claro. Lo que ella está planteando es, digamos, la base somos nosotros, a partir de ahí hay que construir una gran alianza en frente del gobierno. Lo dudo, porque me parece que veníamos charlando antes de cámara. Hoy Cristina es el factor de cohesión de los no peronistas y es el factor de desunión del campo peronista, digamos, del campo popular. Esto independientemente de los gustos, uno puede estar a favor o en contra, pero es claro que hoy en el peronismo el gran problema es, bueno, cómo lograr la unidad, que ya me parece que no tiene chance de cara a 2019, porque no, está totalmente no hay ni elecciones de medio término, ni tampoco hay un mecanismo institucional partidario para dirimir el liderazgo, ¿no? Además Entonces, van a intervenir el partido en la provincia de Buenos Aires. Muy probablemente Ginés García llegan quiere ser el interventor. Supongo que van a elegir representantes de todas las provincias. Por ahí intervienen el verdadero PJ, porque no sé para qué está... Cristina se erige como la líder más votada y al mismo tiempo es el obstáculo para que el peronismo pueda ser la base de una coalición electoral que gobierne la Argentina. Eso le garantiza a Cambiemos, si las cosas le salen bien, digamos, si las cosas le salen bien, eso le garantiza a Cambiemos, digamos, la posibilidad de un largo ciclo político. Al menos, por lo menos 2023. Sí, por lo menos por 8 años. Parece una pregunta menor, pero en el caso, por ejemplo, de los Rodríguez A, obviamente han hecho actividades que todo el mundo conoce, que han ocurrido en las provincias eternamente en la Argentina. Esto es, han gestionado a favor de una clientela que se les había ido y con sistema de ayuda, subsidio, regalos, etcétera, cosechó mucho. Pero también había un elemento, los Rodríguez A se habían planteado como enamorados de Cristina y ahora no volvieron a hacerlo en estos 2 meses. ¿Eso es un cambio para que pudo haber influido? Me parece que hay que esperar a ver, digamos, cómo va a decantar el posicionamiento. No, pero me refiero de los en el hecho electoral. Y es probable que, digamos, los Rodríguez A, que durante casi todo el ciclo kirchnerista estuvieron separados del kirchnerismo, se mostraron diferenciados, su oferta electoral era diferenciada, sobre el final del ciclo político, digamos, se articulan con el kirchnerismo y pierden por primera vez la provincia. Entonces uno podría pensar que una parte de la población de San Luis le dio la espalda a ese movimiento, bueno, y ellos lo hayan retraído un poco. Es posible. Eso, es relativo, porque la ciudad capital de San Luis era gobernada ya por el Frente, digamos, claro, para la Victoria. Ellos habían perdido la capital, pero me parece que la pérdida de Poggi, que había sido gobernador, bendecido por ellos, medio que los obligó a tener que girar, digamos, ¿no?, de alianza. Ahora, qué papelón el de Poggi en última instancia, porque tuvo el apoyo del gobierno nacional, había sacado una diferencia gigantesca y parecía que eso era irremediable. Sí. Y verdaderamente terminó perdiendo por 14 puntos, creo. Ahora, insistiendo con este tipo de características, en el caso de Massa también hizo un giro en estos 2 meses. Se volvió como más nacionalista, más estatista, más de izquierda, si ustedes quieren, para decirlo y encontrarle un argumento, justo cuando hay como una tendencia de vamos a la libre empresa, a que haya mecanismos, digamos, que nos saquen de esta situación incómoda a favor de reformas que son más liberales. ¿Ustedes ven eso así o simplemente la decisión del gobierno de vamos a apropiarnos del cadáver de Massa? De Massa digo 2 cosas. La primera, Massa sufrió los efectos de la polarización como le pasó a De Narváez en el año 2013, ¿te acordás? De Narváez en el año 2013 era la tercera opción, Massa e Insaurralde se dispararon y de las PASO a la elección general perdió de 13 puntos a 5 puntos. Y por el otro lado, me parece que lo que hay es una reorganización en términos político-partidarios o de opciones partidarias, que es que Cambiemos poco a poco va concentrando y hegemonizando toda la oferta electoral no peronista
no kirchnerista, que antes, cuando el kirchnerismo estaba en el poder, estaba dispersa en distintas opciones. Ahora todas esas opciones, digamos, la representación de toda esa coalición político-social la hace Cambiemos. Entonces la opción Massa, en términos de algo anti-kirchnerista, deja de tener sentido porque eso ya lo representa, y mucho mejor Carrió o Macri o María Eugenia Vidal. Sí, no, Cambiemos es el partido del no peronismo, digamos, ¿no? Por primera vez hay una gran fuerza. Bueno, pero eso es claramente lo que está construyendo. Digamos, sí, porque me parece que va a empezar un proceso de tentación hacia ciertos sectores del peronismo. Podría pasar y eso ampliaría la base de sustentación de la coalición de gobierno, pero yo diría que lo primero que articuló fue, como dice Facundo, lo que estaba desarticulado en las provincias, ¿no? Porque había radicalismos provinciales, más bien, pero eran competitivos. Hoy tenés una gran oferta nacional de un partido que había empezado en 2013 sin poder poner lista propia en Provincia de Buenos Aires. Así es. Exacto. Y para confirmar algo que decimos, bueno, lo de María Eugenia Vidal fue medio a las apuradas también, no tenían candidato. Roberto, para confirmar algo que decís vos cortito, yo no descartaría, aunque todavía es una hipótesis muy lejana, que se puedan producir en el peronismo movimientos similares a los que se produjeron en el radicalismo en el año 2007. El tercer movimiento histórico. Cuando gobernadores radicales se articularon en el Frente para la Victoria y tuvimos una fórmula peronista radical que era Cristina, Cobos y vos, ¿te acordás la fórmula? Y que ahora eso sucede al revés, que algunos gobernadores peronistas se pasen del otro lado porque vean que no tienen opción política ganadora o eficiente para ganar del hemisferio peronista. Es una posibilidad. Es una posibilidad en el caso que le cierre la articulación que está haciendo en las provincias en particular, ¿no? Porque también hay competidores que vienen... Sí, claro. Yo hice una pregunta que pensé que ustedes me la podían resolver en la introducción, cuando me refería al caso Carrió, que con el antecedente de Bullrich. Bullrich, digamos, repitió una situación como cuando fue elegido presidente Alfonsín, ganó en la provincia de Buenos Aires y nadie sabe a quién votó en la provincia de Buenos Aires a gobernador, que era un señor que se llamaba Armendáriz. Lo votaron, ganó Armendáriz, nadie sabía quién era Armendáriz, no estoy igualando las situaciones. Armendáriz Roulette. Exactamente, pero a Armendáriz lo conocían menos todavía. Lo singular del caso no es que se repite ahora, pero medianamente parecido. Bullrich va atrás de María Eugenia Vidal. No hace falta un candidato. ¿Para qué tuvieron un candidato tan, digamos, áspero en las relaciones internas de la coalición con Elisa Carrió si no les hacía falta? Es una buena pregunta, pero me parece que hay un juego estratégico, ¿no? Carrió podía jugar en dos niveles diferentes. Uno en provincia de Buenos Aires y especulando, ¿no? Potencialmente eso podría ser un problema, ¿no? En la rivalidad con Vidal. Y la otra, si quedaba en el territorio, jugar con Lustó, porque ella había sido la aliada de Lustó, con la que le dieron el susto a Rodríguez Larreta en 2015. Entonces me parece que la jugada fue desactivar la posibilidad de Lustó. Y me parece que funcionó. Pero hay que decir algo. Este resultado no es solo de Carrió, me parece que Rodríguez Larreta es la gran base de ese resultado. Pero en la provincia de Buenos Aires el resultado es el de Vidal, no tanto el de Bullrich. Claro, por supuesto, me parece que ese es el punto, ¿no? Vidal es la única ganadora de la provincia de Buenos Aires. No sé cómo hubiese sido eso con una Carrió candidata. Esa campaña tan prolija, sin fricciones, con un Bullrich silencioso y una Vidal haciendo el sprint final ese de las últimas 2 semanas en las PASO y en las generales. Exacto. No sé si se hubiese podido dar con Carrió. Y una cosa más, Roberto, imagínate las declaraciones de Carrió sobre el caso Maldonado en Provincia de Buenos Aires, digamos, discutiendo con Cristina el efecto que hubieran tenido. Ahora, ustedes mencionaron el caso Maldonado, que tuvo, digamos, un alto y bajo importante. Está el tema económico, está el tema de la corrupción, la prisión de debido, etcétera. Esos elementos, ¿cuánto influyeron? Vos, que has sido tan preciso en decir lo que iba a pasar el domingo de las PASO y el domingo pasado, ¿qué incidió, si es que incidió algo en la decisión de la gente? Bueno, sin duda el caso Maldonado no en términos, no es porque la gente no tenga opinión formada sobre el caso, ni le preocupe, ni le deje de preocupar el caso, sino simplemente que
digamos, según lo que nosotros veíamos en las encuestas, las posiciones que los ciudadanos electores toman sobre el caso Maldonado ya estaban, digamos, condicionadas por el posicionamiento político electoral que tenían. Para decírtelo en palabras simples para el televidente, de acuerdo a qué lugar de la grieta estabas vos, era la mirada que tenías sobre el caso Maldonado. Entonces, no es que el caso Maldonado podía condicionar tu voto, sino al revés, tu voto condicionaba tu mirada sobre lo que estaba sucediendo. ¿Y en el tema económico? Y en el tema económico, ahí me parece que primó renovarle las expectativas a un gobierno que, como decíamos al principio, todavía no confirmó con hechos concretos ni resultados concretos las expectativas que tienen determinados sectores sociales, esto que vos mencionás del campo, pero que la sociedad decide, o una parte de la sociedad, la que construye esta mayoría electoral, decide renovarle y darle un crédito de 2 años más. Ustedes que hacen trabajos de campo, la gente a esta altura del campeonato, ¿vota partidos o vota nada más que candidatos? A mí me parece que ahora la estrategia de Cambiemos, de armar una marca partido, Cambiemos, es un, digamos, branding, hicieron eso, instalaron muy bien la etiqueta, me parece que puede empezar a generar una nueva identidad y está ayudando bastante en muchos distritos, ¿no? La etiqueta Cambiemos, votar Cambiemos independientemente de a quién, ¿no? Acompañada de algunas personalidades que refuerzan la etiqueta. Vidal, Macri. La etiqueta Cambiemos es Macri. Sí. Digamos, ahora tiene la incorporación femenina de... Pero me parece que el trabajo de hacerlo Cambiemos, el colorido, la identidad, está ayudando también a que no sea el candidato el que tenga que ayudar, sino que la etiqueta, ¿se entiende? El candidato con el logo Cambiemos, etcétera, sea más orientador, le reduce la complejidad al elector, vamos, eso me parece que... Eso te garantiza a vos, porque creo que leí un trabajo último, para decir que entramos a una etapa de bipartidismo, donde Cambiemos se chupó a los radicales, se chupa a Elisa Carrió, constituye una etiqueta, y del otro lado va a quedar una especie de patente peronista. Yo lo que digo es que tenemos a muchas provincias que quedaron bipartidistas, y si todas esas provincias donde el bipartidismo es Cambiemos Justicialismo, el lado justicialismo articula nacionalmente, entonces podés ir a 10 millones contra 10 millones. Hoy lo veo poco probable que todo eso articule nacionalmente. No hay por dónde empezar a hacerlo articular. Va a depender del trabajo político que hagan. Eso es. Pero me parece que igual, de todas maneras, como dijimos recién, de acá a 2019 me parece que esa articulación yo la veo muy dificultosa. El peronismo no tiene incentivos para articular, porque parte de los incentivos de Cambiemos son el manejo del gobierno nacional, el manejo del gobierno de la provincia de Buenos Aires, el manejo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y el peronismo, si no siente que hay una figura que puede articular esa coalición y llevarla al éxito, digamos, las posibilidades de que nos unamos todos y resignemos cosas en función de alguien que no va a ganar son menos probables. Claro, y en ese plano, digamos, al justicialismo o a las expresiones populistas les ha quedado Cristina, digamos, en un proceso de declive, por más que hoy se ponga a trabajar y vaya a aparecer continuamente en los medios, por la deserción de Massa, la deserción de Urtubey y la no aparición de ningún referente, digamos, atractivo o seductor para la población. El peronismo iría a una situación similar a la del radicalismo del 2005 al 2013. A ver, me la explicás porque yo soy muy joven. No, esa articulación donde vos tenés un gran partido nacional, el Frente para la Victoria, hoy es Cambiemos. Del otro lado, ¿qué había? Había competidores provinciales, pero eran intermitentes, no eran los mismos para cada elección y no lograban articular una candidatura nacional. 2007 fue 45 contra la candidata mejor votada, que fue Elisa Carrió, 23. Y en 2011, que fue la otra elección presidencial, la diferencia fue enorme, fue 54-17, ¿se entiende? Entonces, pero sí tenías en provincias resultados reñidos. Lo que pasa es que todos los que reñían, competían contra el Frente para la Victoria, no agregaban nacionalmente. Bueno, vas a tener una situación similar, pero a la inversa. Cambiemos va a ser el gran competidor nacional. Y el que queda afuera es Cristina. Y tendrá competidores provinciales, pero que si no articulan nacionalmente no podrán hacerle frente para una elección nacional. Vamos
a una especie de gran acuerdo nacional con Cristina fuera, ¿piensan ustedes? Bueno, yo creo que ahí el problema es que va a haber una lucha dentro del espacio, este espacio peronista que decía, una lucha entre Cristina y el kirchnerismo, lo que ella representa, y las élites partidarias del peronismo, que no necesariamente son representativas electoralmente, pero que son las élites partidarias del peronismo, que van a tratar de dejar el peronismo preparado para hacerlo competitivo cuando emerja un líder que lo pueda llevar a la victoria. Pero ese líder viene de los márgenes. Mientras tanto, es integrarse al poder y buscar la media luna. Así es. Te agradezco, Facundo. Bueno, muchas gracias. Te agradezco, Diego. No, gracias a vos, Roberto. Muy clara la exposición. No. Otro día los vuelvo a invitar y a ustedes les propongo a una visión más descarnada, menos docente, universitaria, que los que nos han dado estos caballeros, a la miseria del voto en la provincia de Buenos Aires, contado por un especialista que se llama Pablo Ibáñez, en apenas un minuto, donde nos va a decir también si hay algún intendente que existe para hacer algo más que intendente. Un minuto nada más. Gracias a ustedes. Ustedes vieron que al principio del programa pusimos la canción esa de homenaje a Tinelli, que inauguró la presentación de Macri el día del triunfo, la noche del triunfo. Ahora, Tinelli le agradeció a Macri el gesto y empezó su programa con algunos globos amarillos. En fin, por ahí se casan. Pablo, ¿vamos a empezar por los papelones de la provincia de Buenos Aires? Sí. ¿No te molesta decir, por ejemplo, que el mayor papelón debe haber sido el de Sergio Massa? Sí, estaba siguiendo un poco lo de Nejanski y Reynoso, creo que tiene esa variable. Hay una matemática ahí que están haciendo con Massa que en el 2013 sacó 44, en el 2015 sacó 22 y ahora sacó 11, 12, 13, digamos, como que fue perdiendo en cada elección, fue perdiendo mitades. O sea que en la próxima elección está a punto de convertirse en una figura líquida. No, lo que están diciendo algunos de Massa, que Massa va a ser como una especie de descanso y va a volver a Tigre. No hay que olvidarse que Massa, que es un dato que a veces no está muy presente, Massa viene siendo candidato serial desde 2005 en adelante. En el 2005 era funcionario de ANSES, fue candidato cuando fue Cristina senadora, iba Balestrini primero, Álvarez Rodríguez, sí. Tayana y Massa en esa boleta, fue candidato también en el 2007, que se fue al distrito, ¿te acordás? Sí, sí. Empezó como en el 2009, fue candidato testimonial con Kirchner, en el 2011 reeligió, en 2013 fue como diputado, ahora ya no en el Frente para la Victoria, y siguió, es decir, tiene muchas elecciones encima. Hablando que citaste ahí lo de candidato testimonial, sí. ¿Sabés algo de una refriega entre, bueno, voy a usar otra palabra, de un conflicto, de una pelea entre María Eugenia Vidal y la Casa Rosada, por decirlo de algún modo, a raíz de que la Casa Rosada había decidido hace tiempo que Bullrich podría ir, una vez elegido, de embajador a los Estados Unidos, y en su lugar iría el suplente, que es José Torello, íntimo amigo de Mauricio y quizá uno de los hombres más confidentes en su cercanía. Sí, fue una de las historias que hubo en torno a Bullrich y esa candidatura, que uno hay que recordar que primero lo había negado Macri a Bullrich como candidato, ¿te acordás cuando dijo que iba a seguir? Bueno, antes Bullrich ni siquiera era de Macri, era de López Murphy. Exacto, después pegó un volantazo que mejor no recordar. Bueno, sí, López Murphy no tiene algunos recuerdos ahí respecto a la propiedad del partido, pero hay toda una historia con eso que me parece que ahora se ha ido saldando, porque incluso Bullrich en su momento no era un candidato que más le simpatizaba incluso a la propia Vidal. También fueron operando de alguna las variables y terminó en esa candidatura. Me da la impresión que... Pero sobre la pelea, ciertamente, ¿tenés alguna información? No tengo precisiones. Tengo de que ella se opone a que se vaya. A que se vaya. Ella quiere que asuma como candidato. Eso por lo menos es lo que ha manifestado. Vidal creo que es de todo la variable del macrismo la que es de alguna manera cuida más las formas, y me parece que ese gesto, de hecho dio alguna libertad, y habrá que ver qué ocurre con algunos funcionarios de ella que fueron candidatos. A ver si esos siguen cumpliendo los dos roles, por ejemplo, ser intendente y a su vez
aún siendo intendente, seguir siendo funcionario, pero que no dejen de asumir la candidatura que tuvieran. Bueno, no vamos a decir que el único papelón fue el de Massa. No. ¿Cuál hay otros menos notorios por la figura, digamos? Sí, me da la impresión que que la elección fue como debía caer. En el sentido, se terminó de consolidar la idea de que el peronismo, cuando está en una mala elección, se refugia en provincia de Buenos Aires. Algunos sobreviven. Me parece que en variable menor de Massa está, por ejemplo, lo de Catopodis, que terminó haciendo una elección después de haber jugado con Randazzo. Ahora, yo tengo la impresión en esa variable, y quizás se pueda aplicar a algunos gobernadores también, que la elección de medio término, donde no se juega lo ejecutivo, porque vamos al caso... Podemos aplicarlo de Catopodis, si querés lo aplicamos en Schiaretti. Schiaretti tiene una imagen positiva a él y su gestión del 60%. En el orden nacional, el papelón de Schiaretti ha sido monumental. Está bien, ahora, ahí está el objetivo del voto, digamos. ¿Esto implica que Schiaretti ya perdió la gobernación de Córdoba en el 2019? No lo sé, porque la propia imagen de Schiaretti... Él lo dijo, en un momento dijo que había perdido por Cristina, que parecía una excusa bastante amañada. Ahora es cierto que la polarización perforó casi todos los niveles de la Argentina en ese plano, la polarización Cristina-Macri. Sí. Entonces, posiblemente haya algunos papelones electorales que después se puedan subsanar cuando haya un ejecutivo. Bueno, en política se corrige siempre. Absolutamente se corrige. Nadie se va a la casa. Nadie se va a la casa. Me da sí la impresión, Roberto, que fue muy claro en este sentido lo que ocurrió en provincia de Buenos Aires con las territorialidades, digamos. Hubo algunos intendentes que lograron sobrevivir, algunos que mandaron a cortar boleta, otros que se consolidaron en su frente, y a partir de ahí puede empezar otra discusión, ¿sí? Con un peronismo muy diezmado. ¿Quién no mandó a cortar boleta? ¿Quién no mandó? Porque en realidad la boleta la corta el intendente y se la da a la gente. Sí, algunos tienen más. Yo creo que, por ejemplo, el caso Musi, él era candidato, Musi era padre. Un pollito de Cristina. Bueno, también había sido un pollito de Duhalde, digamos, había sido muchos años ministro. El padre. Bueno, ahora no, este es otra. Ahora el padre otra rama. Ahora el padre fue candidato a concejal. Sí. Y de alguna manera ahí también operan esas lógicas. Musi siempre ha cortado. Le cortó a Chiche en el 2015, que se quedó con Chiche, también le había cortado. Siempre sacó más. Siempre sacó más. Sacó mucho más que cualquier de los candidatos provinciales o nacionales. Exactamente. Siempre. Lo que quiero decir, Roberto, y vos lo vas a entender desde la lógica de seguir estos fenómenos. La gente. No, está bien, pero digo, en algunos lados el candidato local pesa más, como el caso de Musi, pero hubo muchos casos donde el candidato local terminó sacando menos votos que Cristina, aún jugando con Cristina, digamos. En Quilmes ganó Cristina el plano de senador y Unidad Ciudadana perdió todos los otros niveles, diputados nacionales, legisladores provinciales y concejales. Digo, entonces hay una variable que también tiene que ver con ese componente de lo que en algunos sectores expresa Cristina. Es decir, algunos la pueden cortar y a veces Cristina lo lleva para arriba. Yo creo que es una discusión que todavía no se saldó dentro del peronismo. Si Cristina, yo creo que muchos intendentes esperaban que Cristina, al menos en la PASO, saque bastante más que los 34 que terminó sacando, ¿sí? Los intendentes del conurbano, básicamente, porque la mayoría de los intendentes del interior sabían que Cristina era un problema para ellos, y lo que no podían hacer, porque el sistema es otro, porque quizás no hay mucho punto de fuga, era mandar a cortar descaradamente en el interior, donde Cristina es efectivamente un problema para cualquier candidato de cualquier variable. De hecho, también ganó muy poco lo ha lugar. sido para la gente del conurbano. Lo fue para la gente del conurbano, con las variables que todos sabemos. Matanza, lo que venía gobernando, Loma de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Florencio Varela, y no mucho más de lo que ha ocurrido, sumando, digamos, lo que llaman la tercera grande, que es esa lengua que es Merlo, Moreno y un poco José Cepaz, Malvinas, y terminó ganando en Escobar. Me parece que está todo abierto en ese lugar, digamos. ¿Qué fenómeno ocurrió, por ejemplo, en Pilar para que dieran vuelta a favor de Cambiemos tanto esa elección, cuando realmente la gente de Pilar no estaba demasiado conforme con esa conducción de Cambiemos? Creo que ahí sí importa muchísimo la variable nacional, los climas, los contagios. Jugó muy fuerte. En algunas, hubo entre La Paz, y yo vengo diciendo, por ejemplo, tomando algunas elecciones particulares, cuando uno es gobierno, tiene la posibilidad de medir
impacto, dónde ir a jugar. La PASO muchas veces, además de funcionar como una especie de gran encuesta, también te sirve vos cuando sos gobierno y dices, che, me fue muy mal en estos lugares en Pilar y tengo fierro para ir a jugar. En la variable del gobierno de la provincia de Buenos Aires hubo algunos municipios que dijeron hay que ir a jugar muy fuerte a Pilar, hay que ir a jugar a Ituzaingó para ganarlo, ocurrieron, ir a jugar Lanús para recuperarlo, lo mismo dijeron en Hurlingham. Entonces hubo algunos territorios particulares que enfocaron, dijimos, acá tenemos que ganar. Le mandaron más asfalto, digamos. Le mandaron, creo que fueron a jugar mucho más, la figura de Vidal termina siendo un factor importante, y es cierto lo que vos decís, Ducoté no aparecía como el candidato, como el intendente más taquillero de los nuevos de Cambiemos. Sin embargo, la ola, el acompañamiento, ciertos procedimientos que a veces también hubo internas dentro del peronismo en Pilar, terminan teniendo algún efecto donde no hay tanto alineamiento. Ocurrió en La Pampa, si nos vamos a Cambiemos de La Pampa con 3 listas, terminaron los radicales jugando un poco más lentos y ayudaron a que Berna lo pueda dar vuelta, por lo menos hasta ahora. Vos que tuviste una idea hace un tiempo y escribiste un libro sobre Scioli. Sí. Libro, en fin, se lo puedo recomendar. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que pasó con Scioli? Porque tiene un proceso, más allá de que hoy habría que felicitarlo porque es papá, ¿no? Papá grande. ¿Qué proceso, esta especie de sometimiento, amor, lealtad obsesiva con Cristina de Kirchner, quien, digamos, en algunos casos nunca lo ha tratado con misericordia? No fue justamente la característica en la relación entre Cristina y Scioli, el buen trato por parte de Cristina. Para mí hubo, en la previa de todo este proceso electoral, Scioli interpretó que Cristina no iba a ser candidata y que el candidato más taquillero que quedaba sobre la mesa era él. De hecho, él arrancó muy tempranamente, por allá por mayo, abril, a recorrer los municipios, a caminar, creo que con la clave de entender que Cristina no iba a terminar siendo candidata y lo iba a necesitar para poner un candidato que de alguna manera le sirva. Eso no ocurrió. En algún momento hasta creo que tuvo un gesto de contención, alguien podrá decir, de candidato a presidente a quinto en la lista de diputados, es un poco devaluatorio. Un destrato. Pero bueno, en una lista que tenía 3 centrables, 2 centrables... bueno, finalmente va a ser diputado. Finalmente va a ser diputado, va a asumir. ¿Qué otros intendentes no fueron a festejar con Cristina al búnker de Cristina? No fue casi ninguno a festejar. Estuvieron Magario, Magario que fue estaba Espinosa. Sí, que son los que están jugando siempre más cerca. Ahí también uno debe leer que Espinosa siempre está jugando la variable del potencial matanza, digamos. Entonces era de alguna manera subirse, porque aunque el escenario era de derrota, él había aportado, digamos, un triunfo bastante contundente en Matanza. Yo tengo una mirada sobre el proceso de los intendentes que la elección también es un mensaje hacia adentro, en el sentido de que quedaron pocos que sobrevivieron como ganadores. Lo que puede venir puede ser más ola amarilla. En ese proceso de ola amarilla o te reconvertís, como decía Nehamki, y tratás de apostar a que te reciban del otro lado, porque no hay que perder de vista, Roberto, que hubo intendentes del peronismo que quisieron pasarse para el otro lado y el otro lado le bajaron la persiana. No lo aceptaron. No, digo, y bueno, un hombre que tiene que ver el con los análisis aviones. de sangre. Claro, digo, entonces después, cuando vos tenés poder para administrar algunas cuestiones, posiblemente no quieras sumar peronismo. Además, en ese caso, yo creo que está la experiencia de Massa. Cuando Massa empezó a sumar mucho peronismo y referentes y caciques históricos del peronismo, empezó a sufrir algunos castigos de los sectores medios que posiblemente... Bueno, pero no le alcanzó con Stolbizer. Bueno, no le alcanzó. Quiero decir, el Massa post-2013, cuando empezó a sumar. Sí. Entonces, en esa cuestión, la supervivencia de esta Cristina, que vos lo dijiste, parece que no asume que perdió. Yo creo que Cristina asume que perdió, claramente. Ahora lo que dice, en este tendal de derrotados, yo soy la menos derrotada. Te doy el angelito,
le agradecemos que se haya vestido para la ocasión. Me puse camisa. Con lo cual se imaginan cómo anda por la calle, pero en los andurriales de bonaerenses o del conurbano hay que andar de esa forma. Y antes de despedirlo, ¿sabés que no hablamos de otro papelón? Que es el de Pérsico, el de Navarro, el de Grabois, el hombre del Papa, el del Papa mismo, que en la provincia de Buenos Aires no tienen respaldo y ellos han quedado como instrumentales del gobierno Macri. Terminaron siendo claramente funcionales, por lo menos en términos electorales. Yo creo que ahí, para muchos actores y quizá para muchos analistas, hubo en su momento una mirada de la convicción de que Cristina no tenía necesidad de competir o que no iba a competir, y ellos partieron de esa premisa, de que objetivamente Cristina no debía jugar. Bueno, lo suspendemos acá, siempre hay que cortarle las notas porque escribí en exceso. Les propongo ahora, con nuestro nuevo invitado, el doctor Alejandro Fargosi, saber qué va a pasar en las próximas 48 horas con Julio De Vido, con Alejandra Gil Carbó y otras derivaciones de la justicia, sobre todo con un De Vido que por ahí sale del Congreso, si es que va con casco y chaleco. En un minuto, el señor Fargosi. Una vez que pasaron los efluvios electorales, sabemos que la noticia de la semana hoy pasa por el lado judicial, por la eventualidad o casi certeza de que le van a quitar los fueros a Julio De Vido y que automáticamente lo van a detener y va a ir a no sé a qué tipo de penal a purgar algo que todavía no está condenado. ¿Es así? ¿Vos cómo lo ves? ¿Vos que estás, digamos, medianamente vinculado al tema judicial? Supongo que va a ser eso. ¿Por qué? Porque lo que está pasando, o lo que vino pasando en los últimos años, es que por algún misterio, no tan misterio, los jefes nunca eran responsabilizados en materia de la política, pero sí en materia empresaria o en materia penal. Es decir, tanto en materia empresaria como penal, o incluso los juicios de la época del gobierno militar, siempre terminaron repercutiendo sobre los jefes, aunque no hubiesen cometido ellos directamente el delito. No hubieran cobrado, digamos. No hubieran cobrado, no hubieran matado, no hubieran quebrado. Pero sí habían concedido, autorizado, le daban la venia. Exactamente, por lo que se llama, bueno, las órdenes por un lado y la responsabilidad funcional. O sea, vos no puedes ser ministro, manejar absolutamente todos los resortes del poder y decir yo no tuve nada que ver. Es una ficción. Bueno, eso vale también para el presidente. Exactamente, vale también para el presidente. Y por eso hay algo que es un ejercicio interesante para hacer, y yo siempre lo repito porque suma, y es googlear la palabra corrupción o presos por corrupción en el idioma que quieras. En todo el planeta, salvo acá, hay presidentes, primeros ministros, gobernadores, ministros presos, o han estado o están en este momento. ¿Salvo dónde? En Impunilandia. No es un poco exagerado. No es exagerado, porque cuando uno piensa lo que ha pasado en la Argentina a lo largo de todos estos años, ¿cuántos fueron realmente presos? ¿Realmente cuántos? ¿5, 4, 6? Una cantidad de gente. De hecho... Bueno, ahora hay como una docena del kirchnerismo, ¿no? Y faltan 100 docenas. Si en todos los ministerios ha pasado de todo, y lo sabemos, porque de alguna manera en estos 12 años lo hemos sufrido. Y en el caso de De Vido, ¿es por una de las causas en particular o por una suma de causas? No, es por una de las causas en particular. En el sistema, digamos, el sistema penal es como que se quedó corto con lo que ha ido pasando en los últimos tiempos. No concibe este tipo de delitos de una manera global. Es más, a título ilustrativo te cuento que uno de los temas que discutí en el Consejo cuando estuve y no logré imponer mi teoría era que hay jueces a los que uno puede sancionar o remover por un acto, pero hay otros que tienen una conducta, una serie de actos. Ejemplo, el caso de Ollarvide. Bueno, eso no prosperó porque hay gente que todavía cree que tienen que ser actos individuales, que cuando hay una conducta de actos no es una actitud mafiosa. ¿Y cuál es en este caso la causa por la cual De Vido iría Río Turbio, está con el tema de Río Turbio. No es lo de YPF. Lo de YPF no todavía. Porque yo miraba lo de YPF, si es así, tendría que ir presa también la Presidenta de la Nación, tendría que ir preso el directorio, tendría que ir preso el señor Galucho, tendría que ir preso la auditoría, que
tenía YPF, Sí, claro. ¿o no? O Por sea que supuesto. todos esos son candidatazos a acompañarlo a Debido. Totalmente, totalmente. Pero hasta ahora lo único que sabemos son de exfuncionarios. Por ejemplo, los que han presuntamente corrompido a estos funcionarios, ninguno aparece en la lista. Ninguno Bueno. está atravesando de no dormir esta noche como debido porque mañana por ahí le ponen el casco o pasado mañana. Hay un tema bastante complicado y es si es equiparable el funcionario al privado que lo corrompe. Y por supuesto todo depende de las circunstancias del caso. ¿Por qué digo esto? Porque una Esto cosa... me da la impresión de que vos decís que si el funcionario del Estado comete un crimen, es diferente al crimen que el que puede cometer un privado. Por lo siguiente. Una cosa es que yo tenga este vaso que vale 5 pesos y te lo quiera vender en 1000 y para eso te ofrezca ir, o sea, una nana, Sí. y yo esté currando al Estado, para decirlo en criollo. Y otra muy distinta, que ahí yo tengo la iniciativa del curro, y otra muy distinta es que yo le esté vendiendo al Estado 100 vasos por año, desde hace 10 años, y vos de repente me digas, no te compro más, salvo que me coimees, y yo me enfrento a una situación de, digamos así, ser extorsionado por el funcionario. Estoy obligado a cometear al funcionario. Es muy es para sobrevivir, se puede dar el caso. O sea, es muy, por eso hay que analizar caso por caso. Es una locura generalizar. Porque cuando uno generaliza, mete la pata con seguridad. Lo cierto es que siempre los que sobornan son los empresarios. Sí, y también tenés razón en una cosa clave. Lo cierto es que no hay ningún empresario preso en la Argentina. Es decir, si el amigo Madoff, ¿te acuerdas de Madoff? El Sí, norteamericano? claro. Si Madoff se hubiera avivado, hubiese venido a hacer acá el esquema Ponzi, porque la realidad es que acá no van presos los empresarios por algún misterio. Y en esta cuestión, donde en la película solo los malos son los funcionarios, ¿Vos creés que va a haber algún tipo de...? Porque en la cuestión, por ejemplo, Odebrecht, digamos, la onda expansiva era para una multitud de empresas, de las Viste cuales... que parece que no actúa en la Argentina. Exacto. No pasa nada. A mí es un tema que me tiene obnubilado, que con Odebrecht no pase nada. Pero bueno, esperemos que eso vaya avanzando. Ahora, hasta ahora no se sabe que haya avanzado en nada. Hay un tema que es bastante complicado de explicar, voy a tratar de ponerlo simple. La ley del arrepentido, para que funcione, tiene que ser realista. Y para que sea realista, hay que permitirle primero al fiscal negociar las penas con más amplitud Sí, de pero lo perdón, actual. antes que siga, Sí. en el caso de Mañana de Debido, de Río Turbio o el de YPF, Sí. ahí no ha habido arrepentidos. No, ahí hay- simplemente ha habido una Exactamente. investigación que en algunos casos el peritaje puede ser discutible, Claro. ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos para otro momento. Acá nadie hace peritaje sobre el caso de Brecht, donde es obvio los precios de la tunelera, el emprendimiento ridículo que significa eso, que bueno, eso puede ser político y uno se equivoca, Sí. pero verdaderamente lo turbio que es todo el caso ese, es inexplicable que no haya habido... Es inexplicable, es un tema que no tiene explicación, sobre todo cuando, según lo que nos estamos enterando, hoy en día se pagan, el otro día lo dijo alguno de los ministros, se pagan $700.000 menos por kilómetro de autopista. Bueno, esas comparaciones tienen que servir, como decís vos, para empezar a investigar y a tirar del piolín. Y hasta ahora no pasó. Confío en que pase, es imprescindible que pase. Sí, claro. La prisión de Debido, que se suma a otras prisiones del señor Jaime, de contadores, etcétera, y la, digamos, cierta contundencia del poder de Macri en el gobierno, ¿no va a habilitar para que alguna persona, de un modo u otro, filtre cuestiones pasadas graves que hasta ahora ha hecho prolijo silencio, pensando que se iban a modificar las situaciones personales y que quizá crean que si filtran algún tipo de información se pueden beneficiar luego en el castigo? Sí, puede ser, pero como fuere, hay una regla que además la ha repetido varias veces el presidente Macri, y es, el que cometió un delito tiene que ir preso, punto. O sea, si seguimos teniendo consideraciones hacia derecha, izquierda, arriba, abajo, no avanzamos más. No, me refiero si alguien te cuenta y te facilita una investigación
Bueno, ahí es el arrepentido, la técnica del arrepentido. Por eso estoy volviendo a lo que vos querías declarar. Ok, el tema es el siguiente. Nuestra ley del arrepentido es bastante complicada en su aplicación. No permite además la extinción de toda la pena. Y sobre todo tiene un problema clarísimo, y es, el que se arrepiente no es que le agarró un ataque de Raskolnikov y se siente culpable y quiere ser castigado. No, el arrepentido es una palabra rara. En realidad lo que tiene es miedo que lo sancionen. Ahora, en la medida en que nadie es sancionado, ¿por qué vas a tener miedo? Si nadie va preso. Porque los 4 ejemplos que tenemos hasta ahora son, primero, nuevos, y segundo, hay uno solo con sentencia, o 2. Bueno, lo que ocurre es que los nuevos ya son inminentes sobre el resto de la gente. Cualquiera podría estar preocupado por recibir un sartenazo de esas características. Y encima vos sabés que hay otro detalle. Es cierto, pero todavía no tanto. Y encima hay otro detalle. El ministro de Justicia, Garavano, lo invitó a hablar al fiscal Di Pietro, sí, claro, que fue el que inició todo el Manipulite en Italia. Y una de las cosas que decía Di Pietro era que él tomaba las declaraciones, lo que acá llamamos declaraciones indagatorias, primero sin avisar 2 meses antes para que no prepare el imputado con su abogado que va a decir. Y segundo, las tomaba a varias personas al mismo tiempo en lo que llamamos en la jerga las peceras, o sea, oficinas con paredes de vidrio. ¿Para qué? Para que todos se asusten de qué está declarando el otro y aflojen más rápido. Ahora, es un mecanismo casi cercano a la coacción. No, es un mecanismo casi cercano a la ley rigurosamente aplicada. Me olvidaba que vos habías sido sheriff, y sí, te gusta eso. Supongamos que se cierra el capítulo debido y que va a tener otro tipo de consecuencias, derivaciones, tal vez más para arriba. ¿Qué es lo que va a pasar con Gil Carbó? Porque Gil Carbó no tiene, digamos, la aureola de corrupción que reúnen la mayor parte o buena parte de los que han sido altos funcionarios del kirchnerismo. Sí. Ella que tiene una causa por un tema de la compra de un edificio. Sí, exacto, una compra de un edificio donde se pagó una comisión exorbitante. Y ahí el problema que tiene Gil Carbó hoy es lo que ella misma ha dicho. Vos sabés que hay una práctica en la profesión de abogado, en la actividad, incluso con los jueces, que cuando vos escribís algo, después no puedes decir lo contrario, no puedes ir cambiando de opinión según el momento que se te ocurra. Y ella tiene... ¿Zaffaroni no es un ejemplo de eso? Zaffaroni es un ejemplo de todo lo malo que se te puede ocurrir en materia jurídica. No quería llegar a eso. Pero no me saques de tema. El caso con Gil Carbó es el siguiente, y es que ella, en la causa Campagnoli, y en una cantidad de dictámenes que emitió por pensiones de Malvinas, lo que dijo básicamente, poniéndolo en un lenguaje llano, es que una persona que está procesada se presume que es un delincuente hasta que se pruebe lo contrario, por eso está procesada, y eso es incompatible con desempeñar un cargo que implica un honor, o con titularizar un honor, perdón la palabrería jurídica. Si se le aplica eso mismo, tiene que pedir por lo menos licencia. Incluso ella, cuando lo suspende a Campagnoli, dice en la resolución, porque está escrito, ella dice, bueno, además suspenderlo es una garantía para que se pueda defender lo más libremente posible. Bueno, acá también es una garantía para que se pueda defender. Lo que tendría que hacer, si se desempeña ella misma como una persona seria y coherente, es, si yo dije que esto era válido para los demás, también es válido para mí y pido licencia. Eso es lo que tendría que hacer. Pero bueno. Ahora, eso que ella enunció y que uno puede coincidir con vos, en general tampoco rigió para otros funcionarios de la Argentina, que han asumido determinados cargos estando procesados. Claro, pero hay un detalle técnico muy importante en esto. Ella lo dijo. Esto, o sea, acá no se trata de cuál es... Porque uno es víctima de su propia letra. Claro, esto se llama, ¿sabés cómo se le llama? Los abogados le llamamos los propios actos. O sea, vos podés creer que el procedimiento no es suficiente o que si es suficiente, podés tener todas las teorías que quieras. Ahora, si vos consideraste que el señor José Gómez tenía que suspender sus funciones porque estaba procesado, no podés decir que vos, cuando estás procesado, no las tenés que suspender. Ahora, vos no percibís que en el tema de Gil Carbó, más allá de su propio suicidio escrito, ¿hay algo más que un hecho presuntamente delictual o anómalo? Bueno, claro que hay algo más, porque el problema ¿cuál es? El cargo de Gil Carbó es de alguna manera
es la fiscal de fiscales, es la jefa de todo el sistema de fiscales. Claro. Y esto es importantísimo porque tiene que ser una persona totalmente transparente. Y el tema con la doctora Gil Carbó es que ha manejado la Procuración General de una manera exactamente opuesta, con mucha oscuridad. Ejemplo, concursa un cargo de fiscal para Formosa y después se presentan 4, porque son los interesados que viven en Formosa, y después traslada ese fiscal, no sé, al sur, o lo traslada a la capital federal. O un fiscal está llevando a cabo una determinada investigación y lo remueve, como pasó con el caso de Campagnoli. En fin, eso no se debe hacer en ese cargo. Ese cargo es igual en jerarquía, en sueldo y en obligaciones, digamos así, éticas, a la Corte. No se puede jugar desde ese cargo. Es uno de los máximos, no, es el máximo cargo de todo el sistema. Perdón, ya que tocaste el tema, también hay un proceso de juicio político al presidente, al titular de la Corte, al doctor Lorenzetti, impulsado por el gobierno. Que tendrá que enfrentar como cualquier ciudadano. Como cualquier ciudadano. Te pongo un ejemplo de España. Sí. De la España de 2014, hace muy poquito. Un juez del Tribunal Constitucional, que es parecido a la Corte, festejó su cumpleaños y salió un poquito picado, un poquito, en moto. Pasó un semáforo en rojo, pasó el semáforo, no rompió el semáforo, no chocó la moto. Le hicieron una multa y el lunes renunció a su cargo. Y esto no fue en el siglo XVI en Noruega, fue en el siglo XXI en España. ¿Qué quiero decir con esto? Hay determinados cargos que tienen un deber de transparencia y de rectitud absoluto. ¿Vos le querés exigir a determinadas personas lo que no se le exige al resto de los ciudadanos? A determinadas personas sí, porque esas son las personas que deciden sí. Empezamos, si vos nacés o no nacés, si te dan un tratamiento de fertilización asistida o un intento de aborto o una procedencia de aborto. ¿Quién te cría si te quitan o te reconocen la patria potestad? ¿Quién te educa? Si te emancipás antes o después siendo menor de edad, si te lo permite un juez. Bueno, si te casás o no casás. Si tenés o no tenés tus bienes, si estás o no libre, si morís o no morís. Un juez y un fiscal son lo más parecido a Dios en la tierra que existe. Tienen que ser lo mejor de nosotros, no lo peor. Bueno, quizá en la Argentina uno tiene otro tipo de concepto sobre el que le ha tocado vivir. Te despido con el angelito. Vos no pudiste... acá me están pidiendo que haga un corte. Vamos a hacer un corte. Antes de darte el angelito, vamos a volver acá con una pregunta que no quiero que pase inadvertida. Este señor le quiso allanar la casa a Cristina de Kirchner. En un momento que ella debía estar sola, supongo, no sé qué otro tipo de intención tenía. Pero, ¿ustedes no quieren saber igual que yo qué es lo que estaba buscando? Nos lo va a contestar después de esta tanda comercial. Un minuto, gracias. Nos quedaba una pregunta importante. Acá el doctor fue uno de los primeros, ya hace bastante tiempo, que pidió el allanamiento del departamento de la familia Kirchner, de Cristina. ¿Qué es lo que buscabas? Aparte, pasabas por la puerta y sentías olor a dinero, como decían algunos que había. Ojalá tuviera ese olfato. Precisamente era la época en que empezó a hablarse de los bolsos con plata. Y los bolsos con plata ocupan mucho espacio, no es una pavada esconder 1, 2, 10, 20 millones de dólares. Y lo que hice fue presentarme en el expediente judicial donde Dice había... que los euros se podían esconder mejor, porque hay un... Los billetes de 500. Exacto. Exactamente. Pero ahí presenté un escrito, como un particular cualquiera, me presenté en el expediente, que no me acuerdo qué juez llevaba en este momento, pidiendo que se allanase la residencia, la vivienda personal de Cristina Kirchner, y todavía creo que nunca me contestaron el escrito, pero bueno. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Ahora, para ser justos y hablar, uno ve todas las causas que hay sobre todo este fenómeno del kirchnerismo, bastante luctuoso. Ahora, de las causas vinculadas a este gobierno, como hoy en alguna medida insinuó una periodista mexicana y que lo puso incómodo a Macri, y Macri dio una respuesta, yo diría, por la mitad. ¿Vos qué ves? ¿Progreso o ves que sucede como en la época kirchnerista, donde todo el mundo ante esas situaciones se arregla las uñas? La verdad que no te lo sé responder. ¿Por qué? Porque
De esas causas no tengo el conocimiento que tengo de las demás, sencillamente porque los medios no transmiten tanto. La única causa que yo manejé en profundidad, porque lo tuve que leer íntegra de Macri, era lo de las escuchas, y era un montaje que se había armado, que no tenía ni pies ni cabeza, como que de hecho fue exonerado de culpa y cargo. Pero de las actuales, la verdad que no sé qué decirte. Como ustedes ven, la culpa siempre es del periodismo. Así que lo voy a despedir al doctor Fargosi. Les voy a decir que acá nos dejó Ibáñez este libro que se llama La renovación peronista para ustedes. Lo firmó y todo. Le voy a haber traído el que escribió sobre Scioli. Acá hay otro libro del doctor Malis sobre un affair de lo más escandaloso que hubo en San Juan con la Universidad de Minería, que es muy interesante, de cómo se usan las universidades mal a veces. Miren ustedes, y este tiene la belleza o no, que depende la cuestión estética del grito de Munch. Así que acá doble el obsequio del doctor Fargosi. Gracias Alejandro, gracias a ustedes, los veo el próximo lunes, espero que se hayan entretenido y que quizá algunas de las cuestiones que se dijeron acá se confirmen en la semana, por lo menos para validar las noticias, nada más. Buenas noches. El hombre